de los comités y pues tuve que asistí y tuve que alargar un poco el inicio de la sesión. ¿Ok? Bueno, vamos a ver hoy día aparato cardiovascular 2. Se preguntarán, Grace, pero ayer Mateo me dijo todo lo que ya sé de aparato cardiovascular, corazón, aurícula, ventrículo. ¿Qué me vas a enseñar tú hoy día? Bueno, básicamente lo que vamos a ver acá en aparato cardiovascular 2 es vasos sanguíneos y enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Esto es nuevo, no bien, no, bueno, no es que no haya venido al ciclo pasado, sino que ahora en la malla ha salido como nuevo tema, nueva clase, aparato cardiovascular 2, donde vamos a ver las características de los vasos sanguíneos y finalmente vamos a ver enfermedades que están relacionadas con el corazón y los vasos sanguíneos, como por ejemplo son el infarto agudo de miocardio, las cardiopatías congénitas, las varices, aterosclerosis, etcétera. ¿Ok? Entonces son enfermedades que están relacionadas al tema que vamos a ver hoy día. Ahí tenemos el índice, vamos a ver las características de los vasos sanguíneos, la clasificación, el flujo y las enfermedades cardiovasculares. A ver, aquí se voy a estar preguntando porque ustedes ya llevaron histología, que se están llamando histología, pero ya llevaron la histología de los vasos sanguíneos, supongo, yo digo. Entonces, ¿cuáles son las características principales? Bueno, lo tienen igual en la imagen, ¿no? ¿Quién me puede decir una característica principal de los vasos sanguíneos? Puede ser por chat, por audio o a los que todavía no tienen acceso al chat me pueden escribir por WhatsApp, no hay problema. Pero quiero que participen, chicos, por favor. ¿Alguien que me puede decir alguna característica de los vasos sanguíneos en general? No de arteria ni vena, sino en general. ¿Nadie, chicos? ¿Nadie quiere participar? Bueno, lo voy a tomar en cuenta, por si acaso, no estoy diciendo. No, mentira. Una característica general de los vasos sanguíneos es que tienen túnicas o están compuestos por capas. ¿Ok? A ver, espérate. No había nada en escrito. Ya, entonces están compuestos por capas. Listo, tenemos la capa más interna, que es la capa del endotelio. Ay, me muero. La capa del endotelio, la capa íntima, que básicamente es la que está dando hacia la luz y está en contacto directo con la sangre, ¿no? Entonces, eso lo tenemos tanto uy, Dios mío, en arterias o en venas, ¿ok? En la parte central, la parte íntima, el endotelio. Ustedes ya saben que el endotelio es epitelio plano, epitelio simple plano, y más que nada es la función de esta parte de la túnica íntima o el endotelio es para mantener una superficie lisa, para que la sangre fluya sin tener que alguna obstrucción, ¿ok? Luego, ustedes saben que está la túnica media. Túnica media, pues tiene músculo liso, fibras elásticas, ¿para qué? Para causar vasodilatación o vasoconstricción. En el caso de las arterias, hay una diferencia con las venas. ¿Qué pasa en la túnica media de las arterias? Es mucho más gruesa. La arteria tiene la capacidad de contraerse mucho más que una vena. Son mucho más gruesas las capas musculares arteriales. ¿Ok? Sí. La de las venas es más delgadita, como pueden ver ahí. Más que nada, como les digo, al ser células lisas, bueno, células de músculo liso, lo que van a hacer es contraer o relajar el vaso sanguíneo. Es decir, que cuando contraen, ¿qué es lo que pasa? La luz del vaso disminuye, ¿ok? Pero cuando se relajan, ¿qué es lo que sucede? Aumenta la luz del vaso. Entonces, cuando hay una vasodilatación, se abre más la arteria o la vena, por ejemplo, y cuando hay una vasoconstricción, se cierra la luz, ¿ok? Y estas van a controlar obviamente la presión arterial, porque mientras más contracción hay mayor presión del vaso sanguíneo y el flujo sanguíneo. Igual, mientras más presionas tu vaso sanguíneo va a haber un flujo más turbulento, pero mientras más lo vasodilatas va a haber un flujo más laminar, más rapidito, uno más rápido, más lineal, ¿ok? Y luego tenemos la túnica adventicia o túnica externa, ¿ok? Esta tiene tejido conectivo que está conformado por colágeno, nervios y vasitos mucho más pequeños que están llamados vasos vasorum, si no me equivoco, y que más que nada es para protección.
y sostenimiento del vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces, tenemos arteria y vena. Ya sabemos, de las arterias van a salir las arteriolas, que son básicamente extensiones o son continuaciones de las arterias grandes, que las arteriolas van a tener un poco más de músculo liso que la arteria, los vasos grandes, ¿ok? Tienen un poco más de músculo liso y son las que más son sensibles a los cambios de presiones arteriales, ¿ok? Luego las arteriolas siguen los capilares y por parte de bueno, después los capilares arteriales, capilares venosos, luego vienen las vénulas, que son las que son más delgaditas en las venas, y después siguen las venas grandes, ¿ok? En general, el sistema cardiovascular o el sistema de los vasos sanguíneos nos van a permitir funciones esenciales, como cuáles. Nos sirven como reserva de sangre, por ejemplo, lo que son las venas, nos sirven para regular la presión arterial y la temperatura, porque cuando uno vasodilata las arterias para botar el calor, es una forma de controlar la temperatura. Después, el transporte de oxígeno, que es la más importante, el transporte de hemoglobina, de sangre, nutrientes, hormonas, desechos, etcétera. ¿Ok? Y más que nada, la principal función, aparte del transporte de oxígeno, es que nos va a mantener perfundidos todos los tejidos. Es decir, que la sangre, al llevarse el oxígeno, mediante los vasos sanguíneos, vamos a poder llevar todos estos componentes a todos los tejidos del cuerpo. ¿Ok? Esa es la característica más importante de los vasos. ¿Listo? Ahora, la clasificación de los vasos sanguíneos es, tenemos los vasos sanguíneos con las grandes arterias o las arterias de conducción, las arterias de distribución y los vasos de resistencia, y de ahí los vasos de intercambio, y finalmente los vasos de reserva o las venas. ¿Ok? Las arterias se van a dividir, como les digo, en tres: conducción, distribución y de resistencia, que son las arteriolas. Las arterias de conducción son las grandes arterias. ¿Ok? Acá vemos a las arterias grandes, como lo son la arteria aorta, la arteria pulmonar, la carótida, por ejemplo, ¿no? Son arterias un poco más elásticas, ¿no? Porque soportan cambios de presión altos, ¿ok? Durante la sístole y la diástole. Ustedes saben que la sístole es la contracción del corazón y la diástole es la relajación. Cuando sucede la sístole, los ventrículos tienen que superar la presión que ejerce los vasos sanguíneos, entonces estos van a poder soportar los cambios de presión que hace el ventrículo para poder eyectar la sangre tanto al pulmón como a los tejidos periféricos. ¿Ok? Transportan sangre de alta presión, como les estoy diciendo, que el corazón tiene que distribuir la sangre, entonces tienen que vencer una presión que está ejerciendo estos vasos sanguíneos. ¿Qué más? Esas arterias nos ayudan a mantener el flujo constante, ¿ok? Son arterias grandes que van a ser más que nada arterias principales, como ya les dije, la arteria aorta, carótida, etcétera, ¿ok? Y son las que transportan sangre directamente desde el corazón, como lo he estado mencionando. Como ya les digo, tiene una pared elástica mayor, son arterias elásticas, más elásticas que em, para, digamos, contracción, ¿ok? Luego tenemos las arterias de distribución o pequeñas arterias, que básicamente son las arterias musculares, como ya lo hemos visto, la arteria axilar, la arteria braquial, etcétera. Son las ramitas que salen de las arterias grandes, como la aorta, etcétera, ¿no? Entonces, estas tienen un poco más de músculo liso y menos fibras elásticas y regulan cuánta sangre va a llegar a los tejidos, ¿ok? Entonces, más que nada según las necesidades metabólicas. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos más frío, ¿qué es lo que sucede? En nuestros vasitos musculares se van a ir contrayendo para evitar que, para que evitar que el calor salga por los vasos sanguíneos. Entonces, se van a ir contrayendo para poder eh, aumentar las necesidades metabólicas en otros tejidos que no sean los periféricos, ¿no? Entonces, nos van a mantener, eh, nos van a regular la cantidad de sangre que llegan a los demás tejidos, ¿ok? En los momentos necesarios, ¿ok? Y básicamente, pues son las arterias, como les digo, que van a llegar a las partes más periféricas, ¿ok? Las arterias musculares, como la arteria braquial, la arteria femoral, etcétera. Ya está. Luego tenemos a las arterias de resistencia, que son las arteriolas. Son las ramificaciones más pequeñas de las arterias
Y básicamente lo que tienen es músculo liso. Son capas de músculo liso, como lo pueden ver acá en la imagen. Ya no tienen casi mucha eso, adventicia, es muy delgadita. Y lo que más predomina acá es el músculo liso. ¿Ok? Por el mismo hecho de que presentan mayor musculatura lisa, casi son al 100% musculatura lisa, regulan la resistencia de los vasos. Es decir, que a un cambio de presión son las que más van a ejercer esa presión en la sangre de las demás arterias, porque son resistentes a los cambios de presiones. ¿Qué más? Son determinantes de control de la presión arterial. Como les digo, cualquier cambio de presión arterial eh, lo va a tomar la arteriola. Es decir, ¿cómo explicarlo? Las arteriolas son las que más detectan más rápido los cambios de presiones de forma periférica, ¿ok? Entonces, la arteriola dice, acá hay un cambio, voy a hacer vasoconstricción o voy a hacer vasodilatación. Entonces, es la que predomina para hacer la resistencia contra la sangre para cumplir con las funciones de las demás arterias anteriores que hemos visto, ¿ok? Listo. Entonces, tenemos las arterias grandes de conducción, sí, conducción, sí, conducción. Luego siguen las arterias de distribución, que son las arterias musculares, y luego vienen las arteriolas, ¿ok? Como ven, son más chiquititas, entonces presienten los cambios ligeros de presión. Y luego continúan los capilares, que son los vasos de intercambio. Los capilares, más que nada, son vasitos muy delgados de una sola capa celular y que la función principal es permitir el intercambio gaseoso, de nutrientes, de desechos, etc., ¿ok? Entre sangre y tejidos. Existen tres tipos de capilares. Los capilares continuos, que básicamente el endotelio es completamente liso, no hay poros, no hay, digamos, sinusoides, etc. Es totalmente lisa. Ese es el capilar continuo. ¿Dónde se encuentran ese tipo de capilares continuos? En el músculo, en la piel, en el corazón, no, perdón, en el pulmón y en el cerebro, ¿ok? No tienen poros. Luego, tenemos los fenestrados que básicamente tienen poros para poder permitir em, el paso de moléculas un poco más grandes que se necesitan en ciertos tejidos, como por ejemplo en las glándulas endocrinas o en los riñones. ¿Ok, chicos? Y finalmente tenemos los sinusoides, que ya técnicamente es un orificio mucho mayor que los poros que presentan los fenestrados. Los sinusoides se encuentran, por ejemplo, más amplios y más irregulares y están en el hígado, por ejemplo. En el hígado hay capilares sinusoides, ¿ok? Y también están en la médula ósea. Ay, que me estoy escribiendo un rato, chicos. Ya otro día. Luego tenemos los vasos de reserva, que básicamente son las venas. Ok, ustedes ya saben que las venas transportan la sangre desde los tejidos hacia el corazón, regreso al corazón. Y tienen paredes muchísimo más delgadas que las arterias, tienen menos músculo liso y tienen válvulas. ¿Ok? La característica principal de las venas es que presentan válvulas. ¿Para qué sirven las válvulas? Como ustedes saben, la sangre venosa tiene que subir, en este caso de las partes más distales del cuerpo, tienen que subir hacia el corazón. Entonces, es un regreso, es, digamos, un flujo retrógrado, porque no está yendo hacia adelante, no está yendo, ¿cómo decirlo? No está yendo hacia arriba, sino está yendo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, para regresar tiene que ser un flujo retrógrado. Entonces, ¿para qué sirven estas válvulas? Para evitar que la sangre regrese hacia abajo. Entonces, las válvulas se abren para permitir que la sangre suba y se cierran para evitar que la sangre regrese por gravedad, para que evitar que regrese. ¿Ok? Entonces, es como decir, evitan el reflujo. Y más que nada están en las extremidades, como por ejemplo en las piernas, ¿no? Y actúan como reservorio de sangre, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes han oído hablar de las varices, que vamos a hablar luego al final, es más que nada una patología que está involucrando a las válvulas, porque las válvulas no se están abriendo correctamente o se abren mucho tiempo. No, más que nada no se están abriendo correctamente y está permitiendo la obstrucción de sangre desoxigenada en las partes más distales del cuerpo. Por eso se ven hinchadas, se ven marcadas las venas periféricas, en la piel, etcétera, ¿ok?
Mm, ya, hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, duda para poder continuar? Ya saben que si no tienen dudas, no tienen preguntas, pueden reaccionar o escribirme por el chat, que todo está bien. Listo, gracias. Entonces vamos a pasar al flujo de los vasos sanguíneos. ¿Listo? ¿Qué es el flujo? Básicamente es el movimiento de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Tenemos dos tipos principales, que es el flujo laminar y el flujo turbulento. ¿Listo? El flujo laminar, ¿qué quiere decir? Que nuestra sangre está pasando de forma rápida, de forma que no se obstruye, o digamos, más que nada de forma lineal, que las células están pasando sin ningún problema, están avanzando todas en filita, juntas, pegaditas, sin nadie que los detenga. Ok, básicamente es eso. Eso es el flujo laminar. Cuando hay una vasoconstricción, el flujo laminar va a presentar mayor velocidad porque se van a juntar las células al centro, ¿ok? Cuando hay una vasoconstricción no tan mayor, porque cuando ya la vasoconstricción es mucho, puede causar un flujo turbulento, pero eso después lo voy a explicar. Pero básicamente cuando hay una vasoconstricción ligera, como los vasos se cierran, las células, para evitar pegarse a las paredes, van a pegarse más al centro y va a haber una mayor velocidad de flujo. ¿Listo? Pero básicamente el flujo laminar es un flujo que está pasando totalmente sin obstrucciones, lineal, directo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el flujo turbulento? En el flujo turbulento puede existir factores que detengan a cierta parte del flujo que cause que se acumulen células que van a ir deteniendo a las células que van detrás de ellas y se van a acumular. No van a dejar el paso completo de estas células, por lo tanto el flujo se va a volver turbulento, acumulado, obstructivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que puede causar un flujo turbulento? Una aterosclerosis, por ejemplo, un ateroma, una placa de grasa, una trombosis, etc. ¿Ok? O un aumento de la viscosidad de la sangre, es decir, que la sangre tiene mucha mayor cantidad de células, por ejemplo. Al haber mucha celularidad, la viscosidad de la sangre aumenta, entonces el flujo es turbulento. Las células no pueden pasar tranquilitas en filita, no. Aunque se chocan, parece como si estuvieran en un centro de Lima, ahí todas pegadas, ya, algo así. En flujo turbulento también sucede cuando hay una vasoconstricción mayor, ¿ok? Cuando hay mucha vasoconstricción, es decir, em, ya está por el mismo hecho de que la vasoconstricción es como un sistema de defensa para poder para poder, digamos, disminuir el flujo a las partes más periféricas del cuerpo para mantenerlas en las partes más esenciales, es al haber una vasoconstricción demasiado en las partes periféricas, se causa un flujo turbulento porque las células que de por sí ya están en nuestro cuerpo se van a estar acumulando más, se van a estar pegando más. Entonces, un flujo turbulento puede ser causado también por una vasoconstricción alta, una vasoconstricción, no alta, sino como decirlo, máxima, ¿no? Ok. Mm, ya, creo que ya pasamos a enfermedades cardiovasculares. Si es que hasta ahí, chicos, no hay alguna duda, no hay ninguna pregunta, me avisan para pasar. Yo acá tengo a ver si dicen que puede reaccionar. Ahí. Listo. Ay, listo. Entonces, la verdad, chicos, esta parte de acá, no sé cómo la va a dictar el doctor, pero según lo que he visto de las diapositivas del año pasado, esas son las patologías que más se han hablado. ¿Ok? Y también basado en la malla que he leído, qué es lo que tiene, ¿no? Ok. Van a ver enfermedades cardiovasculares, más que nada del corazón, en particular del corazón y en particular de las arterias, uno de los vasos sanguíneos, y entre sí se van a ir contrarrestando o se van a ir, digamos, ¿no? Una causa al otro, el otro causa a la otra, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, primero tenemos a los aneurismas. Los aneurismas no son básicamente una patología, si es que o sea, no son una enfermedad en general, sino que solamente son dilatación, es una patología, así está bien, es una patología, pero no es una enfermedad como lo es, no está llevando a cabo como, no es como un síndrome, no nos va a presentar síntomas ni signos, no, etcétera. Más que nada,
estos aneurismas son dilataciones anormales de los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber un debilitamiento de las paredes, más que nada de las paredes de la capa media, que es de la capa muscular, que debilitan que esta pared. Entonces, a cualquier cambio de presión, hay una debilitación, se va a hacer una dilatación y esta va a ser mucho más delgada la capa que los vasos sanguíneos normales. Bueno, por ejemplo, son los aneurismas cerebrales o los aneurismas abdominales. ¿A qué se puede deber? Nuestros vasos sanguíneos son los primeros en sufrir lo que nosotros tenemos en nuestro estilo de vida. Entonces, si ustedes comen mucha grasa, si ustedes fuman, si ustedes toman, etcétera, nuestros vasos sanguíneos son los primeros en sufrir los cambios. ¿Qué es lo que sucede? Lo que nosotros consumimos va a causar que nuestros vasos sanguíneos tengan daños, como por ejemplo una persona con hipertensión, una persona con aterosclerosis, se, el vaso sanguíneo va a sufrir algo llamado disfunción endotelial. El endotelio es la parte, digamos, ¿no? Personalmente, es una de las partes más importantes del vaso sanguíneo, ¿ok? Porque el endotelio tiene la capacidad de secretar factores de crecimiento, de secretar vasoconstrictores, vasodilatadores, etcétera. Entonces, al tener un equilibrio entre la secreción de lo que hace el vaso sanguíneo, se mantiene en homeostasis, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una persona consume grasa, toma mucho alcohol, fuma, etcétera, o tiene sobrepeso, perdón? Este endotelio va a sufrir una disfunción, se va a ir dañando, entonces el equilibrio entre vasoconstrictores, vasodilatadores, factores de crecimiento, etcétera, va a poder causar que se debilite, por ejemplo, la pared vascular. ¿Ok? Se debilita el endotelio, se debilita el músculo. ¿Listo? Los más comunes aneurismas que tenemos aquí son los aneurismas cerebrales y los aneurismas abdominales. Los aneurismas cerebrales, más que nada, afectan arterias del polígono de Willis, que eso lo van a ver en anatomía 2, pero no hay problema. Em, y pueden provocar, obviamente, hemorragias, porque al ser vasos dilatados que tienen una pared mucho más delgada, cualquier cambio de presión brusca o cualquier cambio de presión persistente que provoque su ruptura puede causar hemorragia. ¿Ok? Luego tenemos los aneurismas abdominales, que básicamente son la aorta abdominal, que si se rompe puede causar una hemorragia grave masiva. ¿Ok? Como ustedes saben, la arteria aorta abdominal es una arteria de gran calibre, entonces que se debilite la pared y que se rompa el vaso sanguíneo de la aorta puede ser incluso mortal. ¿Ok, chicos? Ah, bueno, de ahí tenemos los tipos de aneurismas. Son los aculares, que básicamente, como lo son los aneurismas cerebrales, se forma una bolsita al costado y los fusiformes que la dilatación anormal de la arteria es en el mismo trayecto del vaso sanguíneo, ¿no? Se va a abrir hacia los costados, acá solamente se abre hacia un ladito. Y estas aneurismas se pueden disecar, es decir, que no le damos, digamos, el ambiente para que se revienten, entonces ya pues se disecan y no van a causar más daño. ¿Ok? Los disecados no causan tanto daño como uno que realmente está activo por cambios en la función del endotelio. ¿Listo? Ahora, la aterosclerosis. Para saber qué es aterosclerosis tenemos que determinar qué es el ateroma. El ateroma es una placa de grasa que se va a formar, literalmente se va a pegar en el endotelio. Entonces, la aterosclerosis es una enfermedad de las arterias en las cuales la formación de ateromas va a obstruir el flujo sanguíneo. ¿Ok? Bueno, obstruir, causar un flujo turbulento en los vasos sanguíneos. ¿Ok? Los ateromas van a ser causados por el alto consumo de grasa, alto consumo de alcohol, em, alto consumo de alimentos altos en azúcar, por ejemplo, las personas diabéticas. Pero si ustedes, por ejemplo, son personas sanas que, ay, consumiste pollo a la brasa hoy día, ¿me va a salir un ateroma? No. Son más que nada porque son las personas que tienen disfunción endotelial, es decir, que su endotelio ya está hasta el queque y no, pues no va a responder a estos cambios de alta cantidades de grasa. A ellos sí les son más propensos a causar aterosclerosis por el mismo hecho de que hay una disfunción endotelial. Pero si tú eres una persona sana que está consumiendo
una vez cada 30 días algo de grasa, como lo es, por ejemplo, la comida industrial o la comida rápida, no te va a causar un ateroma. ¿Cómo se forman estos ateromas? Ok, nuestro vaso sanguíneo está subiendo su daño, tiene una disfunción endotelial, entonces, normalmente nosotros tenemos moléculas, bueno, la grasa básicamente está formada por lípidos, ¿ok? Lípidos, ácidos grasos, etcétera. ¿Listo? Entonces, en el vaso sanguíneo, estos lípidos van a estar pasando y normalmente hay proteínas, bueno, son proteínas unidas con lípidos, que básicamente van a limpiar a estos lípidos que se están quedando en el vaso sanguíneo. Entonces, estas lipoproteínas se llaman HDL, las lipoproteínas de alta densidad, que más que nada tienen más proteína que lípidos. ¿Ok? Entonces, estas son como un reciclaje de los lípidos que están eh, por lugares donde no deberían estar, en los vasos sanguíneos, por ejemplo. Entonces, estos HDL los van a recoger, se los van a comer y se los van a llevar para el hígado. Entonces, para que los sigan metabolizando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en una aterosclerosis? La LDL, que es la principal lipoproteína que se va a acumular en los vasos sanguíneos cuando una persona consume mucha grasa, em, básicamente, las LDL se van a ir pegando al vaso sanguíneo. ¿Y qué sucede? Las HDL en una persona que consume mucha grasa están disminuidas. Entonces, al haber una disminución de HDL o un aumento de LDL, va a haber una ateroesclerosis. Las LDL están ahí pegaditas en el vaso sanguíneo. ¿Y qué es lo que causan estas lipoproteínas de baja densidad, las LDL? Básicamente va a causar una reacción de estrés oxidativo. Entonces, al haber mucho más estrés oxidativo, más radicales libres, este LDL que está en su forma normal se va a oxidar, ¿ok? Esta oxidación del LDL, ¿qué es lo que hace? Entonces, ya, se oxidó el LDL. Llega tu HDL, tu lipoproteína de alta densidad. ¿Para qué? Para reciclar los lípidos que están alrededor. Pero esta HDL solamente reconoce a la LDL normal, no a la oxidada. Entonces, la HDL mira y dice, esta LDL no es la normal. Entonces, acá no hay nada de lípidos. Me voy. Se va la HDL, deja a esta LDL oxidada y se va a ir formando, se va a ir acumulando esta ahí en el vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces esta grasa se acumula, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Es un resumen de fisiopatología que me acabo de, no me he inventado, me acabo de acordar de todo lo que he explicado en mi curso, en el curso que estoy llevando, así que si no lo entienden muy bien, no hay problema, chicos, porque es algo que no está dentro de su malla, pero es para que ustedes sepan más que nada cómo se forman estos, ¿ok? Entonces, se va acumulando, esta placa de ateroma va acaparando más espacio del vaso sanguíneo y puede llegar a soltarse. O sea, este ateroma puede llegar a desprenderse del vaso sanguíneo y puede llegar a volar, bueno, no volar, puede simular a un émbolo. Los trombos y los émbolos em, los trombos son más que nada los que están pegados a los vasos sanguíneos. Los émbolos son ya que se desprendió y va a estar en la circulación y se va a ir para todos lados. Se puede ir al corazón, se puede ir al pulmón, etcétera. Entonces, un ateroma que se suelta del vaso sanguíneo puede simular a un émbolo y viajar a otros lados del cuerpo, incluso llegar al corazón, obstruir una coronaria e infarto. ¿Ok, chicos? Entonces, esta ateroesclerosis es muy peligrosa, ¿ok? Es una enfermedad de los vasos sanguíneos muy peligrosa que al no controlarla puede causar un infarto. ¿Listo, chicos? Entonces, acá vemos en la imagen que la arteria se está llenando de grasa. Esas son tus placas de ateroma. Y ves acá una imagen en la que tu grasita está tapando casi la mayoría de la luz de tu vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué les dije yo que causaba un ateroma? Causa flujo turbulento. Es decir, que las célulitas que están por acá, normalmente, las células que están normalmente por acá,
yendo así de forma lineal, al estar acá esta obstrucción, las células van a ir así todas pegaditas, todas juntitas ahí, ¿ok? Entonces el ateroma nos va a causar un flujo turbulento, ¿listo? ¿Qué es lo que puede suceder también cuando se desprende un ateroma? Cuando se desprende tu ateroma, se va a llevar parte del endotelio, va a dejar em, expuestos lugares que no deberían estar expuestos, es decir, va a causar una lesión en el endotelio. Al estar expuestos estos lugares que normalmente no tienen contacto con la sangre, el cuerpo dice, ah, se ha hecho una lesión, voy a mandar a mis plaquetas, a mis glóbulos rojos, a mis macrófagos, etcétera, a mi sistema inmune para poder reponer o, más que nada, reparar esa lesión. Entonces, ustedes saben que existe algo llamado trombosis. La trombosis es por la formación de la formación acumulada de trombos, ¿no? Vale la redundancia, pueden ser trombos por glóbulos rojos, pueden ser trombos por plaquetas, entonces al haber una lesión se acumulan demasiado estos factores para la coagulación sanguínea o las plaquetas, entonces estos pueden causar trombosis. Al haber demasiados puntos de lesión por los ateromas, pueden causar estas enfermedades, ¿ok? Entonces la aterosclerosis es una enfermedad muy peligrosa, como les estoy diciendo. Ahora, ¿cómo afecta la aterosclerosis en una circulación terminal, en una circulación colateral? La circulación colateral básicamente es cuando yo les explicaba a ustedes, por ejemplo, ramas de la arteria braquial. Entonces ustedes daban las 20 ramas que les decían y todo lo demás, ¿no? Entonces tenían una arteria en medio y luego tenían ramitas que salían alrededor. ¿Ok? ¿Sí o no? Esa es la circulación colateral. ¿Qué es lo que sucede cuando te aparece tu ateroma por tu consumo de salchipapa acá? Digamos que esa arteria está irrigando cierta partecita de un músculo, pero al haber una mayor circulación colateral, pueden llegar otras arterias a irrigar esa parte de tu cuerpo. Entonces, no es que se va a infartar ese lado donde no hay circulación, sino que al haber circulación colateral, tienes muchas más ramitas que pueden llegar y pueden seguir irrigando y perfundiendo tu tejido. Sin embargo, en una obstrucción, bueno, en una circulación terminal, como por ejemplo lo es em, en tu arteria, no sé, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, en tu arteria tibial anterior que después se vuelve pedia, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay circulación colateral, no hay ninguna ramas para el otro lado. Entonces, digamos que a ti te sale porque has consumido un montón de bróster todo el mes y no sé qué, te va a salir tu placa de ateroma en la circulación terminal, en una arteria principal. Entonces, ¿qué pasa? Si tú bloqueas una arteria principal, tus arterias colaterales ya no van a salir, ya no van a seguir llevando perfusión a tus demás tejidos. Entonces puede causar un infarto, ¿ok? Cuando hay una placa de grasa en una circulación terminal, es mucho más peligroso cuando hay una en una circulación colateral. ¿Ok, chicos? Hasta ahí. Espero que me hayan podido entender esa partecita del crucifijo. Creo que ya, sí. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Que me he explayado un montón, pero es que es un montón, de verdad. No sé qué les van a preguntar a ustedes, pero para que sepan y para que se luzcan también. Ya saben, más o menos. Ok. Ok, ahora, pasando a la coronariopatía es ateroesclerótica. Ya que saben ustedes qué es la ateroesclerosis, les digo, les comento que también se puede dar en las arterias coronarias. ¿Ok? Tú eres una persona que consume bróster todos los días, saliendo de la universidad te vas a comer tu salchipapa, tu hamburguesa, consumes un montón de gaseosa, etcétera, como Mateo Alvarado. Ustedes pueden ser más propensos a tener una coronariopatía ateroesclerótica. Es decir, que se forma tu ateroma en las arterias coronarias. ¿Y qué te hace más propenso a esto? A tener un infarto. ¿Ok? Entonces, tu placa de ateroma se va a estar pegando a tus arterias coronarias. Tú ya sabes que tu arteria coronaria es una arteria principal. ¿Ok?
que sale, son las primeras ramas que salen de la aorta, tu coronaria derecha y tu coronaria izquierda, ¿ok? Tu placa de ateroma está en tu coronaria derecha o en tu coronaria izquierda, puede ser mortal, ¿ok? Causa infarto. ¿Listo, chicos? ¿Cuáles son las principales consecuencias de la coronariopatía aterosclerótica? La angina de pecho. ¿A esto qué me refiero? Ya, tu trombo, bueno, tu ateroma se pegó. Tu ateroma está ahí en tu arteria coronaria y está ocupando 30% de tu vaso sanguíneo. Tú sigues consumiendo grasa, sigues saliendo a comer tu salchi, tu bróster, etcétera. A los 2 meses, tu placa de ateroma en tu arteria coronaria ya está ocupando el 50%. A los 3 meses, 4 meses ya está ocupando estoy exagerando, ok, con el tiempo. Está ocupando ya el 70%. Si tu placa de ateroma está ocupando mucho espacio, ¿qué es lo que sucede? Reduce el flujo sanguíneo que está llegando al corazón. Entonces, nuestro corazoncito no tiene la necesidad, no está haciendo, digamos, ¿cómo se dice? No está haciendo, ay, ¿cómo se dice esta palabra? Mm, vamos a decir otra, no está siendo ayudado de forma metabólica por la irrigación sanguínea, no le está llegando bien, una buena perfusión sanguínea. Entonces, ese tejido al que no está llegando el oxígeno se va a ir necrosando, ¿ok? Se va a ir, digamos, perdiendo función, etcétera. Entonces, las demás células van a tener que contribuir para reparar ¿no? Para suplir todo eso que está causando esa ligera necrosis. Un ratito, chicos. Me estoy otra. Y ahora sí, chicos, perdónenme. Me dio mi broncoespasmo. Ya. Entonces, esas otras células van a tener que suplir la función de otras que ya se están muriendo. Entonces requieren más oxígeno. Al requerir más oxígeno, la persona se cansa más. Y además, ¿qué es lo que sucede? También la angina de pecho básicamente es el dolor en el pecho. Es un dolor, puede ser un dolor súbito, un dolor eh, gradual, que más que nada se presenta por el mismo hecho de la mayor necesidad eh, de oxígeno y por la necrosis que se está causando por la falta de perfusión en el corazón que causa un dolor, ¿ok? Causa dolor de pecho, angina de pecho. Ay, ¿quién está escribiendo? Perdón, chicos. Ay, ya. Otro día. Entonces, como les decía, esta necrosis bueno, no es necrosis transitoria, sino esta demanda mayor de oxígeno va a generar que haya un dolor por el mismo hecho de que no está llegando correctamente la perfusión sanguínea. Ahora, después sigue la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es Esa es una patología, es una enfermedad, o no es una consecuencia de esta aterosclerosis. La insuficiencia cardíaca básicamente es cuando tu corazón ya no está funcionando como antes. El corazón está sufriendo estos cambios de mayor demanda de sangre porque piensa que no está llegando la sangre correctamente a tus tejidos porque tu ateroma está bloqueando todo tu vaso. Entonces el corazón dice, bueno, el cerebro dice, no está llegando más sangre a esta parte del cuerpo, voy a decirle al corazón que envíe más. Entonces el corazón al enviar más, tiene que trabajar más. Entonces ustedes saben que el corazón es un músculo, básicamente es músculo. Entonces tiene que bombear más sangre, bombea, bombea, bombea. ¿Qué pasa cuando tú utilizas mucho algo? Se desgasta. Ok, entonces cuando desgastas a tu corazón se da la insuficiencia cardíaca. Sucede que el ventrículo, más que nada el ventrículo izquierdo, se va a hipertrofiar.
Es decir, que va a agrandar su tamaño porque debido al hecho de que está bombeando, 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 bombeando sangre, se hipertrofia. ¿Ok, chicos? Se hipertrofia hasta cierto nivel de que ya no, o sea, ya no puede tanto eyectar sangre. Entonces, se cansa. Hay una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Luego también tenemos como consecuencia las arritmias, que básicamente son patologías que están determinadas por el cambio del ritmo, ¿no? Sí, del ritmo de la frecuencia cardíaca. Es decir, el corazón, para poder, como les digo, llevar y atender estas demandas metabólicas de los demás tejidos, va a tomar un ritmo desigual. Es decir, ustedes saben que el corazón es sístole, diástole, sístole, diástole. Entonces, la frecuencia cardíaca tiene una conducción, ya saben que tiene un sistema de conducción. Entonces, ese sistema de conducción se va a afectar en las arritmias y va a causar que el corazón no continúe con digamos, este ritmo sinusal o este ritmo constante que tiene, ¿ok? Luego tenemos la formación de coágulos. Justo les decía antes que si nuestro ateroma se rompe, se sale, deja expuesto un área de vaso sanguíneo que normalmente no está expuesta. Entonces, el cuerpo dice, que hay una lesión, o se ha cortado, o ha hecho tal cosa, etcétera. Voy a ir a repararlo. Entonces, cuando vas a hacer la reparación de tu vaso sanguíneo, es más que nada, se acercan las plaquetas, se acercan los factores de coagulación, se acercan los glóbulos rojos, y se forma un coágulo. Este coágulo normalmente tiene que ser, bueno, tiene que pasar un tiempo y de ahí se rompe. Una vez que se rompe, ¿cómo decirlo? El mismo cuerpo lo rompe, lo metaboliza, bueno, vamos a decir metaboliza, ¿ok? Lo metaboliza para evitar que este también tape nuestra arteria, ¿ok? Entonces, el cuerpo normalmente lo detiene. Pero ¿qué pasa si hay un montón de lugares en el cuerpo que tienen lesiones? El cuerpo está formando coágulos, 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 coágulos. El mecanismo de regulación para eliminar estos coágulos de forma normal no está. ¿Ok? Entonces, se van a formar coágulos. Estos coágulos también se pueden desprender. Los coágulos pegados a la pared arterial son los trombos. Y los coágulos que se desprenden son los émbolos. Entonces, estos trombos se pueden volver émbolos, viajar a los pulmones o a otros tejidos y pueden causar peores consecuencias. ¿Ok? Y finalmente, como otra consecuencia, creo que sí lo tengo, no, está en otra diapositiva. Tenemos el infarto agudo de miocardio. Ya, se, em, se va a tapar tu arteria coronaria, ¿ok? Se tapa de grasa porque tú consumiste un montón de grasa. Ya sabes que si no llega correctamente oxígeno, la célula va a morirse. ¿De qué? De necrosis, que es una muerte celular no programada, entonces causa inflamación, etc. Se necrosan las células, no cumplen función porque ya no tienen oxígeno y se da un infarto. ¿Ok? Se muere el tejido y ya no va a tener la misma función de antes. ¿Ok? Si es que se muere mucho tejido del corazón, mucho tejido muscular, da el infarto agudo de miocardio y puede llevar a la muerte. ¿Ok, chicos? Más que nada se da el infarto agudo por la obstrucción total de la arteria coronaria. Porque pueden haber microinfartos o infartos que no causen la muerte en el corazón por la aterosclerosis. Pero el infarto agudo es de forma súbita cuando se da el taponamiento completo de la arteria coronaria. ¿Ok? Luego tenemos las varices, que estas ya son patologías de las venas, que básicamente son dilataciones, como les digo, dilataciones venosas en las cuales las válvulas no están sirviendo correctamente. ¿Qué sucede? La válvula acá, la pueden observar, tu valvulita está medio abierta, medio cerrada. Entonces, como que pasa, pero a la vez también se regresa la sangre. Se está llevando sangre, sí, pero igual cierta partecita se está regresando. Entonces, no es lo correcto, no es lo que está, no es lo normal. Entonces, aquí vemos una vena normal. ¿Ok? Se abre para que suba las venas, para que suba la sangre venosa y se cierra para que no se regrese. ¿Qué es lo que sucede en una varice?
Acá tenemos que hay una disfunción de las válvulas que no se cierran. O sea, se está subiendo el flujo y también se puede regresar. ¿Ok? La vena se dilata porque la sangre se está acumulando en esta zona de acá, donde no se está permitiendo que regrese, se acumula, se dan las varices. ¿Ok? Y se ven como protuberancias en la piel, como lo pueden ver acá, se ven bastante dilatadas, se hincha el miembro inferior, bueno, más que nada se ven los miembros inferiores porque acá están mucho más distales en el cuerpo, se dan más en los miembros inferiores, se ven en la piel las dilataciones de las venas, ¿ok? Y va a causar, bueno, estas varices causan flujo turbulento, ¿ok, chicos? Ahora, como les decía, el infarto agudo de miocardio, esta ya es una patología muy importante, es una patología de la salud pública. Muchas personas aquí en Perú han sufrido de algún infarto agudo de miocardio por el mismo hecho del alto consumo de grasa, de carbohidratos, de gaseosas, etcétera. ¿Ok? El infarto agudo se da por la obstrucción brusca de la coronaria, ¿ok? Que va a impedir que llegue el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Entonces, este músculo cardíaco se necrosa y no va a poder seguir eyectando sangre. Entonces, si se necrosa por ejemplo, si tú tapas tu arteria coronaria, cualquier coronaria, ¿no? Coronaria derecha o coronaria izquierda, ya saben que irrigan las partes de las paredes musculares de los ventrículos de las aurículas, y entonces, al no haber una correcta contracción, tanto para del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, etcétera, no va a llegar la sangre a los tejidos o no va a llegar la sangre al pulmón para que se oxigene, etcétera. No va a llegar, etcétera. Ya sí, ok, en general. Entonces, no hay una, una contraparte del corazón para poder satisfacer a los demás tejidos. Entonces, el corazón para de la nada y deja de irrigar a las demás partes del cuerpo. ¿Ok? Ya está. El infarto se puede revertir, es decir, las personas pueden sufrir varios infartos, como les digo, pero el infarto agudo es más que nada por la obstrucción total del brusca de la arteria coronaria que es persistente. ¿Se puede revertir un infarto? ¿Se puede revertir un infarto? Sí, ¿ok? Pero si es que llega tanto la necrosis, es decir, que la necrosis abarca demasiado espacio, ya la persona puede fallecer, incluso, ¿ok? Hasta ahí, chicos. Hay una pregunta. Sé que de repente están volando porque es demasiado, pero yo no sé qué es lo que el doctor Barriga va a explicar, entonces, para que no vuelen tampoco su clase, más que nada para que sepan un poco. Ahora, esto sí, no sé por qué lo tienen en su malla. Esto es más que nada para embrio, pero bueno. Trataré de hacer mi mayor esfuerzo para explicarles esto. Alicia les va a explicar mejor, mucho más a detalle. Yo les voy a dar nada más algo general de las cardiopatías congénitas, que básicamente son defectos en la formación del corazón. Me estoy muriendo, chicos, perdón. En la formación del corazón que van a persistir hasta cuando nazca el bebé. ¿Ok? ¿Cuáles son estas cardiopatías? La comunicación interventricular, comunicación interauricular, el ducto arterioso persistente, la estenosis pulmonar congénita, la estenosis aórtica congénita y la tetralogía de Fallot. Son las más conocidas y una de las más recurrentes porque las cardiopatías congénitas son relativamente escasas. Bueno, no escasas, no son tan comunes, pero esas son las más frecuentes en el mundo. ¿Ok? Primero tenemos la comunicación interventricular. Anatómicamente, tú sabes que tu corazón separa los ventrículos, al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo por su septum. ¿Qué es lo que pasa en la comunicación interventricular? El septum no se termina de formar correctamente y permite el paso de la sangre entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Entonces, la sangre acá se está mezclando todo, la sangre venosa, la sangre arterial, se mezcla y pues está totalmente causando una mezcla terrible, ¿ok? Entonces no permite que el corazón trabaje de forma correcta
para eyectar la sangre oxigenada a los demás tejidos, porque se está mezclando con la otra sangre, ¿ok? Ahí, así. Esa es más que nada la comunicación interventricular, que es comunicación entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, que persiste en los niños. Ahora, ahí, ahora sí. Tenemos la comunicación interauricular. Ustedes saben que las aurículas de manera normal no se comunican, ¿ok? No se comunican para nada, igual que los ventrículos no se comunican. Pero ustedes saben que, bueno, todavía no saben porque todavía no llegan a hemorragia cardíaca, pero cuando vean, van a ver que las aurículas antes sí se comunicaban. O sea, antes sí había ahí un huequito que las comunicaban y todo lo demás. Ese orificio se llamaba, bueno, se llamaba orificio oval, lo que ustedes ahora conocen como fosa oval, que es un rezago embrionario en el corazón que queda después de que se cierra este orificio para evitar la comunicación entre las aurículas. ¿Qué pasa en la comunicación interauricular? Este orificio oval no se cierra. Entonces, se continúa la comunicación entre aurícula y aurícula derecha y aurícula izquierda, y pues la sangre se combina en el ventrículo derecho, ¿ok? Se está llenando la sangre oxigenada de la aurícula derecha, no, perdón, de la aurícula izquierda, se mezcla con la de la aurícula derecha y llega al ventrículo ya mezclada y se eyecta al pulmón mezclada esta sangre, ¿ok? Listo. Ahora, el ducto arterioso persistente. Ustedes saben, bueno, no, sigo diciendo que ustedes saben que todavía no llegaban. No sé si han llevado ya embriología cardiovascular, creo que no. Pero no sé si a Mateo les dijo en la clase anterior, eh, la arteria aorta y la arteria pulmonar antes estaban comunicadas también. Tenían su espacio en el cual estaban comunicándose para la circulación del bebé. ¿Ok? Esto se llamaba ducto arterioso. ¿Ok? Luego nace el bebé, este ducto se cierra y queda un rezago embriológico que es esto, si no me equivoco, el ligamento arterioso. Sí, también se llama, no, ya deja de llamarse conducto arterioso. Ok, ay, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es ligamento arterioso. A ver, déjame buscar, que no les voy a dejar con la duda. Sí, creo que sí se llama ligamento arterioso. Ok. Mm, conducto arterioso. Sí, ligamento arterioso. Sí, ligamento arterioso. Entonces, cuando nosotros nacemos, este conducto se cierra, se vuelve ligamento arterioso y queda como rezago embrionario. Eso lo pueden ver en la práctica, de hecho se lo van a preguntar. Fijo, eso es fijo. Pero ¿qué pasa cuando no se cierra? Se mantiene la comunicación entre aorta y pulmonar. Entonces, ¿qué sucede? La arteria pulmonar se está comunicando con la arteria aorta, está pasando la sangre oxigenada de la aorta a la parte de la arteria pulmonar que está llevando sangre desoxigenada a los pulmones y también se mezcla la sangre. ¿Ok? Me muero. Y ahora sí. Continuando con las cardiopatías congénitas, tenemos a la tetralogía de Fallot. ¿Por qué tetralogía? Porque son cuatro cardiopatías distintas dentro de una. ¿Ok? O sea, tiene que ser tan desafortunado este niño que tenga tetralogía de Fallot. ¿Cuáles son las cuatro componentes de la tetralogía? Pues son cuatro. La comunicación interventricular, la estenosis pulmonar, el cabalgamiento de la aorta y la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, tenemos en la imagen, acá vemos la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar. ¿Qué es estenosis? Básicamente, la arteria pulmonar, las válvulas van a ser más estrechas, van a ser más chiquitas, la luz va a ser más pequeña. ¿Ok?
Entonces hay una estenosis pulmonar, está disminuido el tamaño de las válvulas y hay un cabalgamiento de la aorta, es decir, que la aorta va a estar de forma distinta a lo que anatómicamente conocemos. Lo podemos ver acá, está, digamos, a ver, no tengo una imagen normal. No, no tengo. Pero bueno, hay un cabalgamiento de la aorta y luego la hipertrofia del ventrículo derecho. Acá lo vemos. ¿Por qué se hipertrofia el ventrículo? Porque necesita, al haber una estenosis pulmonar, es decir, que la válvula está más chiquita, hay menos flujo sanguíneo que está llegando a los pulmones para ser oxigenado. Entonces, el ventrículo derecho tiene que cumplir a esa necesidad del pulmón. Por tanto, tiene que bombear más sangre para que vaya al pulmón. Entonces, se hipertrofia el ventrículo. ¿Ok? Disminuye la pared muscular porque se cansa de tanto bombear sangre, ¿ok? Y básicamente la tetralogía de Fallot, ¿ok? Esa tetralogía es una mezcla ya mayor de sangre oxigenada y no oxigenada que genera cianosis en el bebé. El bebé se va a ver morado o azul por el hecho de que la sangre oxigenada está siendo mezclada con la desoxigenada y esto está llegando pues a los pulmones también. em, y no está correctamente perfundiendo los demás tejidos. ¿Ok? Luego tenemos la estenosis. Ay, Dios, no me importa. Tenemos la estenosis de la válvula pulmonar. Ya les dije que la estenosis es básicamente el estrechamiento de la válvula. Es decir, acá vemos una válvula normalita y la estenosis de la válvula pulmonar es que se va a hacer más pequeño el espacio para que permite el paso de la sangre desoxigenada hacia los pulmones. Dificulta la circulación pulmonar, ¿ok? Básicamente. Y luego tenemos a la estenosis aórtica congénita, lo mismo, se estrecha el espacio de la válvula aórtica, se vuelve más pequeño, o incluso esto se va una válvula, porque ustedes saben que la válvula pulmonar y la válvula aórtica tienen tres válvulas. En, en la válvula, en la válvula con estenosis aórtica, incluso se puede ir una de las válvulas, ¿ok? Y en la estenosis aórtica congénita, básicamente va a afectar a la circulación sistémica. ¿Ok, chicos? Ya, esa es la bibliografía. Y vamos a pasar a las preguntas. Disculpen si es que la clase ha sido muy pesada, pero normalmente esto a mí no me tomaron en mi ciclo. Esto es nuevo, así que espero que puedan haberlo entendido la mayoría. Igual si no, ya saben que me pueden preguntar. Listo. La pregunta uno dice, en un paciente con aneurisma de la aorta abdominal, la pared arterial presenta debilitamiento principalmente por pérdida de qué componente de la pared arterial. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Fibras elásticas. Exacto, la capa media del músculo liso y las fibras elásticas. Ya les había dicho que en el aneurisma se debilita la capa muscular y pues a un aumento de presión se pueden reventar y pueden causar hemorragia. ¿Ok? Es el debilitamiento de la capa del medio del músculo liso. Muy bien. La pregunta 2 dice, en la insuficiencia venosa crónica, las válvulas venosas están dañadas. ¿Cuál es la función principal comprometida que explica la clínica de varices y edema? No me idea hablar de edema, pero básicamente por el mismo hecho de que están más dilatadas las venas y está perdiendo pues esta capacidad que tiene normalmente de su endotelio, se va a ir como abriendo. Es decir, las células que están así todas pegaditas en la vena al haber una dilatación, se van a ir separando, que se van a separar. Entonces, esto permite el paso, o bueno, la salida más que nada de diversos componentes de la sangre que, bueno, pues causan inflamación o también causan edema. El edema que es el acúmulo del líquido. Listo. Y ahora sí, he explicado qué es el edema. Ahora vamos a la pregunta. ¿Cuál es la función principal comprometida que explica la clínica de varices y edema? El retorno retrógrado. Exacto, muy bien. Gracias.
La prevención del retorno retrógrado de sangre venosa. El mismo hecho de que las varices es por la disfunción de las válvulas, está limitando a que la sangre la sangre venosa llegue al corazón. ¿Ok? Entonces está deteniendo al flujo retrógrado y pues está causando las varices. ¿Ok? Muy bien, chicos. La pregunta 3 dice, desde una perspectiva hemodinámica, ¿por qué el flujo turbulento en arterias con placa de ateroma aumenta el riesgo de trombosis? Mm. Yo les dije que cuando... Ajá, exacto, exacto, lesiona el endotelio, muy bien. Yo les dije que cuando tu placa de grasa se suelta, va a dejar lesionada cierta parte de vaso sanguíneo, que el cuerpo va a decir, ah, aquí hay una lesión, voy a ir a reparar, ¿ok? Está lesionado el endotelio, va a reparar, y en esta reparación vienen las plaquetas, vienen los glóbulos rojos, viene tu sistema inmune para poder ayudar a que se repare, y pues puede, al haber un montón de daño por el mismo hecho de un montón de placas de ateroma que se sueltan, pueden causar trombosis, ¿ok? Muy bien. Lesiona el endotelio y favorece la agregación plaquetaria. No puede ser estimular la vasodilatación de los capilares vecinos porque, más que nada, el flujo turbulento también es causado por la vasoconstricción. Y no es que cause trombosis, también no aumenta el riesgo de trombosis y la vasodilatación. Reduce la viscosidad sanguínea, tampoco, más bien las placas de ateroma van a, de alguna manera, de forma indirecta, van a aumentarla, no van a aumentar la viscosidad, van a afectar el flujo y no es que tenga que ver mucho con la viscosidad sanguínea. El aumento del flujo sí. Inhibe la activación del sistema fibrinolítico. No tanto, ¿ok? Más que nada, el sistema fibrinolítico es lo que va a normalmente a eliminar a tu coágulo, ¿ok? De forma normal. Pero la placa de ateroma no te va a inhibir la activación del sistema fibrinolítico, ¿ok? Son otros factores externos al ateroma que pueden causar la inhibición de la activación del sistema fibrinolítico, pero la placa de ateroma puede causar la agregación plaquetaria, ¿ok? Luego, la pregunta 4 dice, en la histología de las arterias, ¿cuál capa contiene la mayor cantidad de músculo liso responsable de la contracción vascular? Está fácil. la capa media. Exacto, la capa media, muy bien. Y la última pregunta dice, ¿cuál es la principal consecuencia de un flujo sanguíneo turbulento en las arterias? La formación de placas de ateroma. Ok, sí, muy bien. ¿Listo? Un flujo turbulento por el aumento de lípidos en los vasos sanguíneos puede causar la formación de placas de ateroma. De disminución de presión arterial, no, el flujo sanguíneo turbulento puede causar un aumento de la presión arterial incluso, ¿ok? Aumento del retorno venoso, ¿qué quiere decir? Que la sangre que está llevando al corazón es mucho mayor volumen que la que se está... mm, Sí, aumenta el volumen de la cantidad de sangre que está llegando al corazón derecho, pero no tiene mucho que ver con el flujo turbulento. Y la reducción de la resistencia periférica, al contrario, hay un aumento de la resistencia periférica cuando hay un flujo sanguíneo turbulento porque va a cambiar la presión de las arterias. ¿Ok? Listo, chicos. Esa sería la última pregunta. Voy a pasarles el post-test por el chat, pero mejor lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Porque algunos no están en el chat todavía. Y voy a dejar la grabación.